Ya vamos bien, vamos en tiempo, en 2 clases terminamos lo que nos falta, que es respuesta en frecuencia. Posiblemente ya algunos de ustedes ya hayan visto algo en algún momento en sus cursos de electrónica. Pero aquí vamos a ver un repaso y vamos a ver conceptos que son importantes eventualmente si llevan un curso avanzado de control o si tratan de ver alguna de las técnicas clásicas de diseño de compensadores en el dominio frecuencial. Entonces, ya está grabando. Voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver las diapositivas? ¿Sí? Sí se ve, profe. Sí. Ok. Bueno, un poco el contexto de esto. Por ahí les recomiendo que vean los videos que les incluí en Didactic. Déjenme entrar. Son importantes que les den una vista. Están en inglés, yo lo sé, pero creo que se entiende. Aquí está. Hasta en la parte de abajo, ya sería el último tema. Control PID, aquí tuvimos el lugar de las raíces. Y estos últimos son de respuesta en frecuencia. ¿Ok? Entonces, por favor, procuren verlo. Es importante que vean esos videos. Y yo ahorita voy a ver lo que tengo en las notas. El contenido es rápidamente un poco la motivación de qué representa esto de respuesta en frecuencia, un poco del modelado y lo que vamos a llamar los diagramas de Bode. Un poco. Primero vamos a definir qué es lo que vamos a entender por respuesta en frecuencia. Respuesta en frecuencia va a ser la respuesta que va a tener un sistema lineal invariante en el tiempo. Acuérdense que estamos trabajando solamente con sistemas L y T, o sea, invariantes en el tiempo lineales. La respuesta en frecuencia es la respuesta cuando pasa el transitorio, ¿ok?, a una entrada sinusoide. Y aquí la clave es que vamos a ir variando la frecuencia de esa entrada sinusoide y queremos ver cuál es la respuesta del sistema. ¿Sale? Esa respuesta del sistema va a depender de la ubicación de los polos y los ceros que tenga el sistema. ¿Ok? Y esta es una manera alternativa de poder obtener la respuesta de un sistema o el poder capturar información del sistema ingresando una respuesta, una entrada sinusoide y viendo cómo responde. Vamos a ver ahorita que un sistema lineal invariante en el tiempo tiene una propiedad, y es que si ustedes excitan con una señal, digamos, de 100 Hz, la salida va a ser nuevamente a 100 Hz, pero va a tener un cambio en amplitud y un cambio en fase. ¿Sale? Esto es propio de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Los sistemas no lineales no cumplen esto. ¿A qué me refiero? Ustedes pueden tener una señal de excitación de sinusoide y lo que ustedes pueden tener a 100 Hz y ustedes pueden tener componentes en 100, 200, 300, 400, 500 armónicos de 100 Hz. Eso es un sistema no lineal. ¿Sale? Un ejemplo que espero a lo mejor que sea relativamente ilustrativo para ustedes. Si ustedes tienen la red eléctrica que está a 60 Hz, 120 volts eficaces, si esa señal eléctrica a ustedes se la aplican a un foco, ese foco va a demandar una corriente. ¿Sale? Ustedes pueden pensar que la entrada de ese sistema es el voltaje y la salida es la corriente demandada. Bueno, si ustedes observan, la salida va a seguir siendo a 60 Hz, pero va a tener en este caso un cambio va a tener un cambio en la amplitud que va a depender del valor de la resistencia. ¿Sale? Si ustedes ingresan un circuito RL a esa excitación de voltaje, van a demandar una corriente
¿ok? Y esa corriente va a tener un ajuste en fase por el efecto del inductor y va a tener un cierto ajuste dependiendo de la magnitud o en cuestión de la impedancia. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si ustedes le aplican este voltaje a una lámpara LED? ¿Alguien ha visto la corriente que se demanda? ¿O una lámpara ahorradora? Sí, profe. ¿Cómo Es es? una curva no lineal. Son picos, porque generalmente estos sistemas de las lámparas ahorradoras o las lámparas LED tienen circuitos que lo que hacen es conmutar, y entonces lo que ustedes van a tener no es una señal de corriente sinusoide, sino van a tener una señal que son como picos en la parte positiva y negativa, que son, como generalmente tienen capacitores, son los puntos donde se cargan los capacitores. Entonces eso es no lineal. Entonces eso ya no va a ser sinusoide. ¿Ok? Nosotros nos vamos a enfocar en los sistemas lineales, invariantes en el tiempo. ¿Ok? Bueno, estos sistemas lineales invariantes en el tiempo se representan por ecuaciones diferenciales que a su vez se pueden visualizar como una función de transferencia. Ahí vamos bien, ¿no? Eso fue lo que estamos viendo en el curso. Una ecuación diferencial la podemos ver como una razón de dos polinomios, numerador y denominador. Aquí en especial nos vamos a enfocar en los sistemas estables. ¿Sale? No tiene sentido hablar de la respuesta en frecuencia de un sistema inestable. Aquí me voy a enfocar en los sistemas estables. ¿Ok? Eso quiere decir que todos los polos tienen parte real negativa. ¿Sale? Bueno, en especial me voy a identificar con funciones de transferencia propias, estrictamente propias. ¿Qué quiere decir? Estrictamente propias quiere decir que el orden del numerador es menor que el orden del denominador. ¿Sale? Eso quiere decir que el orden de aquí del denominador es mayor que el orden del numerador. ¿Ok? Y vamos a considerar que los polos que tenemos en la planta son reales y diferentes. ¿Sí? Es una suposición nada más para hacernos la vida más sencilla, aunque esto no restringe. ¿Ok? Bueno, lo que vamos a hacer es, este polinomio numerador y denominador lo podemos factorizar. Y lo podemos factorizar en el numerador con los ceros y en el denominador con los polos. Vamos a suponer que le voy a aplicar a este sistema una entrada sinusoide. ¿Ok? Entonces voy a considerar que aquí en mi sistema voy a tener una señal U de t, que es U0 seno de omega 0 por t. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo va a ser igual? ¿A qué va a ser igual y de t? ¿Sale? Bueno, para encontrar esto, lo que podemos hacer es transformar al dominio de Laplace la señal sinusoide, multiplicar por GDS y después obtener la transformada de Laplace inversa. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer eventualmente. Vamos a obtener aquí la transformada de Laplace inversa a GDS por UDS. ¿Sale? Bueno, y eso nos va a permitir analizar cuál es el comportamiento. Bueno, la transformada de Laplace de la entrada, que es la sinusoide, va a ser U0 es la amplitud de la sinusoide, entonces aquí es la amplitud U0 por la transformada de la función seno. Y si ustedes recuerdan, la transformada de la función seno esto era omega 0 entre s cuadrada más omega 0 al cuadrado. Okay. Entonces aquí les van a quedar
la salida es GDS por la entrada, que esto es, dijimos que esto era UDS. Okay. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya lo tenemos ahí. ¿Ok? Lo que tendríamos que hacer si lo platicamos el procedimiento sería expandir en fracciones parciales, encontrar las fracciones parciales y después encontrar la transformada inversa. ¿Sale? Entonces, lo vamos a dejar indicado. Las fracciones parciales aquí van a depender de cada uno de los polos de la planta. ¿Sale? Y van a ser más la parte asociada con los polos de la entrada sinusoide, que están en más menos J omega. Se fijan, aquí están los polos más menos J omega 0. ¿Sale? Entonces, por eso les queda S más J omega 0, S menos J omega 0. Y aquí está la expansión en fracciones parciales de los polos de la planta. Ok, ya que lo tengo ahí, aplico la transformada inversa. Ok. Y eso lo que les va a quedar son factores en rojo asociados con los polos de la planta, más una parte asociada con los polos de la entrada, donde si ustedes analizan cuál es el coeficiente de la expansión en fracciones parciales, estos coeficientes están asociados, uno es el complejo conjugado del otro. ¿Sale? No es difícil de verlo, es relativamente sencillo. Aquí me van a evaluar la respuesta de la planta en la frecuencia J omega 0. Y entonces, estos son, la respuesta en rojo es la respuesta proveniente de los polos de la planta. Esto es la respuesta transitoria debida a los polos de la planta. ¿Sale? Y esta es la respuesta en azul, respuesta en estado estacionario. Ok. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que observamos de la respuesta en estado estacionario? Que sigue siendo a la frecuencia de 100 Hz, bueno, de la frecuencia que tengamos, pero va a tener un ajuste en fase y un ajuste en fase y en magnitud con respecto de la entrada original, porque la entrada original dijimos que era seno de omega 0t. ¿Okay? Entonces, en estado estacionario, cuando el tiempo crece, como los polos son estables, esa respuesta de los polos se va a cancelar. ¿Sale? Y lo que vamos a tener es, en estado estacionario, esta va a ser mi salida. ¿Ok? Entonces, la salida es la misma forma sinusoide, pero con un ajuste en amplitud y un ajuste en fase. ¿De qué va a depender el ajuste en amplitud? Pues de la respuesta que tenga la planta a esa frecuencia. ¿Ok? Y la fase va a depender también de la respuesta que tenga la planta en esa frecuencia en particular. ¿Ok? Esto, ojalá que les ayude visualmente a entenderlo. Esta es la ilustración de lo que pasaría en estado estacionario. Esta es respuesta en estado estable. O se le llama también estado permanente. ¿Sale? Entonces, aquí lo que tenemos es un cambio en fase
y un cambio en la amplitud. Siempre que tengamos un sistema lineal e invariante en el tiempo, la respuesta va a ser la misma frecuencia de entrada más un ajuste en fase con un ajuste en amplitud. ¿Sale? Esto es estándar. Es importante que lo entiendan y les digo, a lo mejor la manera más fácil de verlo es cuando ustedes aplican una señal sinusoide o aplican un voltaje de la línea a una carga RC o RL o RLC, la corriente va a tener esta forma, una forma sinusoide, pero va a estar con un ajuste en fase y un ajuste en amplitud. ¿Cómo lo calculan ese ajuste en fase y ajuste en amplitud? Pues a través de los fasores. Y los fasores lo que ustedes están haciendo es simplemente calculando la respuesta a esa frecuencia en particular a la que excita. ¿Sale? A ver, no sé si haya dudas hasta Profe, aquí. Vale, yo tengo una pregunta. vale. Entonces, como hicimos el producto de las transformadas de los sistemas, Ujú. eso es la convolución en el tiempo, ¿verdad? Correcto. Sí. En el tiempo correspondería a la convolución. Acá no, la propiedad que utilizamos es que la convolución en tiempo se convierte el producto en transformada a Laplace. Bueno, esta en rojo hay que acordarse. Un sistema entonces estable que tenga una función de transferencia GDS. Acuérdense, función de transferencia les implica que el sistema se gobierna por una ecuación diferencial. Si ustedes lo excitan o le ingresan una entrada sinusoide a una frecuencia omega 0, después de un transitorio, que esto viene dado por los polos de la planta, esta parte en rojo, después del transitorio, la señal sigue siendo sinusoide, pero tiene un factor de amplitud atenuación dado por la respuesta de la planta a la frecuencia o al evaluando en J omega 0, donde es la frecuencia omega 0, y un corrimiento en fase. En general, estos corrimientos de fase y de amplitud van a depender de los polos y los ceros de la planta. ¿Ok? ¿Sale? En general, los polos y los ceros nos van a decir cómo se va a comportar el sistema en el dominio de la frecuencia. ¿Sale? Entonces, la clave, eventualmente regresamos a la ubicación de polos y a la ubicación de ceros. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver este ejemplo. Yo tengo esta planta. ¿Sale? Es una planta de primer orden. ¿Sí? Voy a considerar que tengo una entrada sinusoide. ¿Sale? Y quiero encontrar la salida para esa frecuencia en particular. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que encontrar la respuesta en frecuencia y evaluarla a la frecuencia omega 0, que es la entrada. ¿Sale? A ver, pasos. ¿Qué tendría que hacer? Dado la función de transferencia, lo único que tienen que hacer es sustituir S por J omega y separar la fase y separar la magnitud. ¿Ok? ¿Me Ok, siguen? Ok. Entonces, fíjense que aquí esta es una planta de primer orden. El polo lo encuentran en 1 sobre T. De hecho, si ustedes reescriben GDS, lo pueden escribir así, ¿no? K entre T. Entonces aquí lo que tienen es un polo
Polo en 1 sobre T. Ok. Entonces, lo que yo hago es, sustituyo, acuérdense, sustituyen S por J omega, esa es la clave. Y al final, lo que ustedes tienen, hay que separarlo en magnitud y fase. Entonces, esta primera parte es la magnitud. Y esto es la fase. ¿Sí? A ver, ¿dudas? Sí, profe, ahí lo que hizo fue como cambiar de coordenadas o como, A ver. o sea, cuando puso lo de la Vamos, fase y la magnitud. vamos a ver. A ver, voy a tomar voy a tomar dos números. Vamos a ponerle alfa y beta. Y vamos a suponer que estos números están en los complejos. ¿Sale? Ok. Entonces, voy a considerar que alfa lo puedo definir como una parte real más j por la parte imaginaria, donde son números reales, ¿no? ¿Sí? Ok. Ahora, aquí viene. Esto es importante. Si yo quiero encontrar el valor absoluto de el cociente de esos dos números complejos, ¿a qué es igual? Esto sería magnitud del numerador entre magnitud del denominador. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Necesito que me recuerden Sí. esto de álgebra y manejo de números complejos. Lo vamos a utilizar mucho en esta unidad. Esto sería la magnitud de alfa y esto sería raíz cuadrada de parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Sí. Y después esto sería del denominador parte real de beta al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que esto sería lo mismo que ¿de acuerdo? Sí. Ok. ¿Los demás se me están captando? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo valor absoluto del producto? ¿A qué sería igual esto?
al producto de valores las magnitudes. absolutos. Entonces, si se fijan, esto sería... Sí, y esto sería igual eventualmente a... ¿De acuerdo? Sí. Los demás, muchachos. A ver. ¿Qué pasa con la fase? La fase de el número complejo que es el cociente. ¿Alguien se acuerda que es igual a eso? ¿No se acuerdan? No, pero el de un solo número, pues es la tangente inversa de el cociente de los componentes, ¿no? Perdón. A ver, ¿alguien se acuerda de esto? Esto es igual a el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. ¿Se acuerdan de eso? Pues yo nunca vi esa, pero pues qué penas la acabo de ver. A ver, déjenme entonces. Ahorita van a entender por qué. A ver. El cociente de los números complejos. Esto lo pueden expresar como el valor absoluto por e a la j, la fase, ¿verdad? Eso es en forma polar. Y aquí tendrían beta por e a la j fase de beta. ¿Ahí estamos de acuerdo? En forma polar. Muchachos. Ok, profe. Ahora, a ver, fíjense, esto es por operaciones entre exponenciales y números complejos, perdón, y valor absoluto, esto es así. ¿Sale? El Sí. exponencial sube con el signo negativo y entonces aquí tienen e a la j fase de alfa menos fase de beta. ¿Sí? Entonces, por eso, en un cociente, los valores absolutos es el cociente de los valores absolutos y la fase es la resta. A ver, eso es súper importante que me capten. ¿Puedes repetir eso último, por favor? Por aquí nada más, júntenme, tienen dos exponenciales. Ah, sí, lo último que dijo, perdón. A ver, el De, exponencial de que con las fases se restan. de A por el exponencial de B, esto es el exponencial de A más B.
Entonces aquí exactamente están sumando y toman factor como un j y entonces les queda, como tienen j en el primer exponencial y j en el segundo, nada más les queda j factor de fase de alfa menos fase de beta. ¿Sí? Sí, porque el exponente es inverso. Sí, exacto. Entonces, si ustedes se fijan, entonces la fase del cociente, esto es la fase de alfa menos la fase de beta. Es decir, esto es tangente inversa de, ¿cómo les quedaría? ¿A qué es la fase del valor complejo alfa? Parte imaginaria entre parte real menos tangente inversa, la parte imaginaria de beta entre la parte real. A ver, no sé si se entiende. Sí, profe. Ahora, si yo tengo la fase del producto, ¿cómo les quedaría? ¿Qué pasa con la fase del producto? Esto sería la suma de las fases, ¿sí? Es como si tuvieran aquí en forma polar en los dos en el numerador. Tienen los dos exponenciales que eventualmente van a sumar la fase. Entonces esto es tangente inversa a ver, no sé si están de acuerdo. Entonces, si tengo dos números complejos y le saco le tomo el cociente y tomo la fase, se restan la fase del numerador menos la fase del denominador. Si tengo dos números complejos multiplicándose, la fase del producto es la suma de las dos fases. El primer número complejo con el segundo. Ok. Bueno, esto es importante porque cuando tome la fase del numerador, perdón, la magnitud del numerador, esto va a ser la magnitud de... Bueno, yo voy a ponerlo. Entonces aquí es entonces aquí hacen S igual a J omega, acuérdense. Entonces les queda G de J omega. Esto es igual a K J omega T más 1. ¿Sale? Entonces la magnitud de la función de transferencia es si asumimos que K es positivo, pues la magnitud de un número positivo es el número tal cual. Y entonces aquí les queda. ¿Ok? Y la magnitud del denominador es parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. ¿Sí? La fase bueno,
Una disculpa, tuve que tomar una llamada ahorita de urgencia. A ver, entonces estaba aquí con el tema de... Ok, la fase. Si se fijan, la fase es la fase del numerador, la fase del valor K, menos la fase de J omega T más 1. Entonces, la fase de un número positivo es 0, y entonces sería 0 menos la fase del número complejo, que es J omega T más 1. Fíjense, la fase es tangente inversa de la parte imaginaria, que en este caso sería omega T, entre la parte real es 1. Entonces, la fase es menos tangente inversa de omega por T. A ver, no sé si hay, ¿está claro? Entonces, la respuesta en frecuencia, esto es la magnitud, y aquí pongo la fase. Por eso les queda K entre y la fase, que es menos tangente inversa de omega T. No sé si se entiende. Que es exactamente lo que les mostraba aquí. ¿Sale? A ver, no sé si haya dudas. No, ya no, profe. Ya quedó claro. Ok. Fíjense, entonces magnitud y fase. Ahora, la pregunta es, si yo quiero graficar la respuesta de la magnitud, ¿qué pasa? ¿Cuál es la magnitud a la frecuencia 0? Si ustedes se fijan, la frecuencia 0, la magnitud es el valor de K, ¿verdad? Porque el W se hace 0, entonces el denominador es 1. ¿Ok? Ahora, a la frecuencia 1 sobre T mayúscula, ¿cuánto valdría? Aquí sería 1 entre T mayúscula. Aquí va a ser 1 en el denominador. Aquí 1 más 1. Entonces sería K entre raíz de 2. ¿Sí me cachan por qué? Porque omega sería 1 entre T. Entonces me queda T cuadrada, omega al cuadrado, que sería 1 entre T al cuadrado. Entonces te queda T cuadrada entre T cuadrada en el numerador entre T cuadrada en el denominador. Se hace 1 más el 1. Les queda un 2. Entonces les queda K entre raíz de 2. Esto es 0.7071 por K. ¿Sí? Y cuando yo coloco a frecuencia infinito, eso les va a dar 0. ¿Vale? Porque el denominador se me va a ir a un número muy grande, cada vez más grande, entonces les va a dar 0. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta empieza en el valor de K. A la frecuencia 1 entre T baja un 30%, y eventualmente cuando la respuesta tiende hacia infinito, va hacia 0. Entonces, si nosotros la queremos graficar, si aquí yo grafico y aquí voy a poner 1 entre T, y aquí está en K, y aquí está 0.7071K. Esto va a ir así. Y aquí va a ir hacia 0. Aquí está.
A ver, ¿sí me cachan eso? Sí, A son frecuencias. pasabajos. Exactamente, esa es una respuesta que enfatiza la baja frecuencia, les deja pasar la baja frecuencia. Vamos a ver, ¿qué pasa con la fase? La fase, a ver, me regreso. A la frecuencia 0, tangente inversa de 0 es 0. A la frecuencia 1 entre t, a la frecuencia 1 entre t, fíjense que les quedaría tangente inversa de 1. Y tangente inversa de 1 es 45 grados. Y para cuando es infinito, tangente inversa de infinito es, en este caso, 90, con el signo negativo me da menos 90. Entonces esto quiere decir que la fase empieza en 0, después baja a menos 45 grados y al final tiende hacia menos 90. Entonces, aquí lo puedo graficar. Aquí. Entonces, si aquí la fase va a ser negativa, y entonces aquí estaría en menos 45 grados y eventualmente va a caer a menos 90 grados. Ah. Entonces esto va a ir así y va a tender hacia menos 90. Esta sería la respuesta en fase y la respuesta en magnitud. ¿Sale? A ver, ¿dudas? ¿Ok? Entonces, a una frecuencia particular, el ajuste en magnitud va a ser K entre raíz de t cuadrada omega 0 al cuadrado más 1 y vas a tener un ajuste en fase, que esto sería G en J omega 0, la magnitud. Ok, ¿sale? Es decir, conforme aumenta la frecuencia, lo que veíamos, la amplitud disminuye y conforme aumenta la frecuencia, la fase tiende hacia 90 grados. Es decir, tiende a desfasar en 90 grados la respuesta. Profe, o sea, por ejemplo, si pones ese sistema en un lazo cerrado y empiezas a modular K, ¿también modularías la respuesta en frecuencia? Claro. Sí, Porque K afecta a los polos. porque la función de transferencia va a cambiar. Aquí estamos analizando la función de transferencia. En lazo cerrado tenemos que analizar la función de transferencia en el lazo cerrado. ¿Sí? Vale. Esta es la gráfica de magnitud y fase. ¿Ok? Aquí suponiendo que la ganancia, perdón, K es 1 y T es igual a 10. Entonces, se fijan, T igual a 10, esto sería 1 en T es 0.1. Aquí está, X es 0.1. Entonces, aquí es más o menos esta respuesta de 0.7071. Y aquí tienen la respuesta a 45 grados. ¿Sale? ¿Y ahí está en escala logarítmica? Sí, generalmente esto es lo que se llama un diagrama de Bode. Un diagrama de Bode es la magnitud contra la frecuencia en escala logarítmica
y la fase contra la frecuencia en escala logarítmica. ¿Por qué se pone en escala logarítmica? Porque en escala logarítmica vamos a poder sumar las magnitudes igual que la fase. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero sí, generalmente es en escala logarítmica. A ver, no sé si hay dudas de esto. ¿No? No, profe, todo claro hasta ahorita. A ver, vamos a hacer un ejemplo en Colab. Por favor, hay que ingresar a su navegador. Aquí yo ya me adelanté un poquito. Entonces nada más hay que ingresar a su navegador y hay que correr primero la instalación de la utilería y después hay que correr esto. A ver, necesito que estén en el navegador primero. Y hay que entrar a colab.to y espacio. Enter. ¿Ya están ahí? Sí, profe. Ok. Vamos aquí a instalar primero la librería de control. Entonces, pip install control. ¿Listo? Después hay que Listo, cargar profe. NumPy, hay que cargar Matplot y hay que cargar los comandos em, de compatibilidad con MATLAB. Aquí le ponemos Enter. ¿Listo? Miren, voy a dar la función de transferencia como la estábamos tomando. Aquí le voy a poner k igual a 1 y t dijimos que era 10. Ok, para dejarlo igualito a la que tenemos aquí. Entonces, aquí está. Entonces, aquí tengo k igual a 1, t es igual a 10, y entonces tengo g, que es k, y en el denominador t por s más 1. Voy a utilizar el comando bode, y ese comando yo voy a colocar la función de transferencia que ya definí, y tengo cuatro posibles ajustes. Yo puedo representar la magnitud en escala lineal o en escala decibeles. Ahorita vamos a ver que en los diagramas de Bode normalmente utilizamos escala decibeles. Ahorita la vamos a ver más adelante qué significa. Aquí le voy a poner false para que me lo dé como magnitud. Luego, yo puedo dar la fase en grados o en radianes. Si le pongo true aquí a dec, quiere decir que lo va a dar en grados. Y en hertz, yo puedo dar la frecuencia en hertz o en radianes por segundo. Y también puedo dar de alta la gráfica o no. Entonces, aquí ya nada más denle y les va a aparecer aquí la respuesta. ¿Sale? Entonces aquí tienen la magnitud y aquí tienen la fase. Aquí está, en este caso, en menos 45. Esto sería 10. Es que sí, es que esa es en radianes. Entonces déjenme ponerle aquí mejor radianes. Entonces pónganle false para que se lo dé en escala de radianes.
Ahora sí, aquí está en menos 45, está a punto 1 y en punto 71 está en punto 1. Ahora sí. ¿Pudieron? Sí, profe. Vamos a hacer un ejercicio tratando de que ustedes me vean qué pasa cuando yo cambio la frecuencia y calculemos de manera manual ¿cómo se llama? Poner la entrada sinusoide y ver qué pasa. Entonces, vamos a seguir definiendo acá, aquí. Vamos a poner omega 0, no sé. No sé, ¿qué frecuencia quieren? No sé, vamos a ponerle en punto 1. Esta es la frecuencia en Hertz. Entonces aquí le voy a poner a 0.1 Hertz. ¿Ok? Y voy a definir un vector de tiempo. Entonces en pi. Y vamos a ponerlo por... un segundo. Ok. Y vamos a generar la respuesta. Y vamos a utilizar LSIM. Y entonces aquí tendríamos G. T. Y vamos a ponerle aquí la entrada. Aquí la entrada va a ser por sí, omega 0 por T. T. Y aquí voy a ponerle un plot. PLT. Vamos a poner una figura. Y vamos a darla de un tamaño de 10 por 10. PLT. Punto. Y ahora sí, plot. Vamos a graficar la entrada. Y vamos a ponerle de un color rojo. Y vamos a ponerle aquí. Y vamos a ponerle un tamaño de línea de 2. Ok. Y vamos a poner otra gráfica. La salida. Y esto lo vamos a dar en azul. Creo que entonces, ¿cómo hablo? No. Coma T. Ok, sí. Estos más 10 ciclos. Entonces tengo que tomar 10. Ok. Ahí está. Fíjense que la entrada, aquí le puedo poner legend. Ok. Aquí es label. Aquí sería. Ahí está.
Fíjense que aquí hay un desfasamiento de 45 grados. La podemos dar un poquito más ancha. Y aquí se ven, fíjense cómo hay una atenuación aquí entre la entrada y la salida. Esto es porque la frecuencia está en punto 1. Ya. Sí. Ok, perdón. Aquí esta sería la frecuencia, necesito darla en radianes aquí ya. Entonces aquí sería punto 1. Ahí está, aquí les va a quedar en punto 7. Ay, necesito darla más tiempo. Ahí está. Ahí está. Esto es para cuando en la frecuencia es de punto 1. Si nosotros tomamos una frecuencia más alta, la amplitud va a ser más pequeña. Fíjense, aquí está a punto 1. Y si le hacemos la frecuencia más baja, bueno, va a ser casi la unidad. Así, están casi en lo mismo. Aquí sería para frecuencia punto 1. A ver, no sé si lo puedan generar. Esta sería la frecuencia de entrada. ¿Sí? Entonces si quieren aquí le podemos mejor poner entrada, salida. Ahí está. A ver, no sé si les funcione. Sí, a mí sí me funcionó. Los demás, aquí está la respuesta en términos de, fíjense que esto es lo que están cambiando, esto es la respuesta de la función de transferencia, es la respuesta en frecuencia del diagrama de Bode. Y aquí está para una frecuencia en particular. Les digo, si aumentan la frecuencia, lo que va a pasar es que la amplitud va a disminuir. Fíjense aquí cómo disminuye bastante, que es un pasabajos. Aquí bajamos la frecuencia y la amplitud va a ser más alta. A ver, ¿los demás sí les funciona? Muchachos, ¿sí pudieran los demás? Sí. Voy a tratar de darle una mejor vista a esto para subírselo ahí en el grupo de Teams, para que les quede mucho mejor.
¿Alguien tiene dudas? Hasta ahorita ninguna, profe. Nada más, ¿cómo, por ejemplo, podrías hacer entonces la de la fase? La fase, aquí está, tú puedes ver la fase. Acuérdate que la fase tú la ves en el desfasamiento que tienes entre entrada y salida. Aquí son más o menos, aquí puedes ver entre la distancia entre los picos. Esa es la Pero respuesta en tiempo. sí, era lo que le iba a decir, o sea, la respuesta de la fase en función de la frecuencia. Aquí está, aquí la tienes aquí arriba, con el diagrama de Bode. Fíjate que aquí tienes magnitud y tienes fase. La podemos hacer un poquito más grande si Es quieres, verdad. nada más. Tienes aquí, es un figure. Fixed size. Aquí lo ponemos aquí un 10,10. Aquí te queda un poquito más grande. Solo aquí tienes magnitud y tienes fase. Es verdad. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, gracias. ¿Qué pasa en otro caso? Por ejemplo, en el caso que tengamos un polo y un cero. En el caso de un polo y un cero, aquí si se fijan, este es el ejemplo que tenemos aquí. Y si ustedes observan, aquí esto es T1, sacamos factor común T1 y T2, esto sería S más 1 entre T1, S más 1 entre T2. ¿Ok? Entonces, se fijan, tienen un 0 en 1 entre T1 y un polo, aquí es menos, polo en menos 1 entre T2. ¿Okay? Aquí la pregunta es, ¿cuál sería la salida? Bueno, ¿y de qué va a depender? Bueno, va a depender de qué valor tenga T1 y T2. Porque, si se fijan, el 0 está en T1. Si T1 es más grande que T2, esto quiere decir que el 0 se encuentra primero que el polo. Si al contrario, T2 es más grande que T1, primero se encuentra el polo y luego el 0. Eso me va a cambiar por completo la respuesta en frecuencia. ¿Vale? Entonces vamos a ver por qué. Y la pregunta es, ¿amplifica o atenúa? Bueno, va a depender de quién esté primero, el polo o el 0. En general, si primero está el polo, va a tender a decaer. Y si primero está el 0, va a tender a crecer. ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, veíamos que el polo y el 0 están ahí en 1 entre T1 es el 0 y 1 entre T2 es el polo. Si hacemos lo mismo de sustituir S por J omega, y si después calculamos la magnitud y la fase, si se fijan aquí, esto es la magnitud. Y aquí ustedes tienen la fase. Acuérdense que como tienen aquí un cociente, es la fase del numerador menos la fase del denominador. Bueno, la magnitud a la frecuencia 0 va a ser 1, pero a la frecuencia infinito, esto va a depender de de T1 entre T2. O sea, si T1 es mayor que T2, esto va a tender a amplificar. Si T2 es mayor que T1, esto va a tender a atenuar. Fíjense. Entonces, igual aquí en la fase va a tender hacia 0, porque al final, si tendemos a infinito, el primer elemento va a tender hacia 90 y el segundo hacia 90, entonces al final le va a quedar 0. Pero dependiendo de quién esté primero, van a tener un adelanto en fase o un retraso en fase. Y también, dependiendo quién esté 1 T2 mayor, van a tener una amplificación en la magnitud o una atenuación. Si T1 es mayor, van a amplificar. Y si al contrario T2 es mayor, van a tener una atenuación. Esto lo que les va a generar es una respuesta como esta. Si T1 es mayor, amplifica. Y si T2 es mayor, atenúa.
Aquí todos parten de la magnitud unitaria. Y al contrario, la fase lo que tienen es un chipotito hacia arriba, si T1 es mayor, y un chipotito hacia abajo, si T2 es mayor. ¿Sale? A ver, vamos a generarlo en Colab. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Pueden copiar esto y déjenme ponerle acá. Entonces vamos a ponerle aquí T1 y T2. Déjenme ver los casos que tenía aquí arriba. Era a 1050. Okay. Y aquí me va a quedar, esto era T1 como 1 y T2 como 1. Esta es la respuesta cuando T2 es mayor. Fíjense que aquí lo que están haciendo es, como aquí es 10 a la 0, esto es 1, y entonces decae. ¿Sale? Y tienen la magnitud de la fase hacia abajo. Si al contrario, ustedes cambian, aquí le ponen. Entonces fíjense cómo lo que van a hacer es amplifican. Y la fase les queda un chipotito hacia arriba. Vamos a hacer lo mismo acá. Con esto. Ay, no, perdón, aquí no es texto. Es código. Y vamos a tomar esto de aquí. Oh, aquí sería. Aquí es una amplificación. Fíjense, aquí dijimos que amplificaba y se fijan, la entrada es la punteada y la salida es la azul, entonces hay una amplificación. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, le pongo a la frecuencia de 1. Aquí, si se fijan, hay una amplificación. Si al contrario vamos a cambiarlo, aquí le ponemos aquí 10 y 50. Fíjense cómo es al revés, tienen una atenuación. ¿De quién está primero, el cero o el polo? ¿Sí? ¿Sí pudieron? Este sería el caso de T1. Ah, pues aquí le ponemos aquí. T1 10, T1 10 y 50. Esto sería esto. Aquí. Ok. ¿Sí pudieron los demás? ¿Todos? Muchachos. ¿Viven? Sí, profe. Es que lo estoy terminando el programa. Estoy copiando. A ver. No hay problema. ¿Los demás? No se preocupen, se los voy a subir nada más. Ahorita lo termino le pongo la información y ahorita lo subo. Bueno,
No sé si tengan dudas hasta ahorita. Hasta aquí quería llegar. El jueves continuamos. ¿Les parece bien? Y ahorita Sí, está bien. subo el